Hemos distraído su tiempo, doctor Frondizi, para conseguir unas consideraciones de carácter general alrededor de la editorial universitaria que acaba de ser creada. La editorial universitaria había cumplido hasta época reciente con su cometido en un carácter formal. Deseamos que de ahora en adelante mantenga el rigor científico y adquiera gran difusión en la producción total. No solo se publicarán libros de carácter científico, sino también se estructurarán colecciones populares que puedan ser adquiridas en los kioscos de los subterráneos y de los ferrocarriles, porque creemos que la cultura universitaria no es incompatible con la cultura del pueblo. Para poder llegar a hablar de la noche de los bastones largos, parece importante hablar de los antecedentes. A mí me tocó vivir la Universidad de Oro. Realmente fue, la llamábamos así, que se inició en el año 55 para mí. Teníamos a Ricieri Frondizi de rector de la universidad. Yo enseguida me metí en el centro de estudiantes, ahí era delegada de plástica de la cátedra de Gigli. A partir de la asunción de Ricieri Frondizi y en continuidad con lo que había gestionado José Luis Romero, la universidad tuvo un crecimiento en el terreno académico muy importante. Era una facultad bastante más chica que la que conocemos hoy, pero con profesores concursados, con planes de estudio totalmente actualizados y con muy nivel en el terreno académico. La facultad se da vuelta hacia un nuevo modelo en donde entra muchísima gente terriblemente joven. Se impuso el turno nocturno, que era toda una avanzada porque era dar posibilidad a la gente que trabajaba venir a estudiar. La facultad había tenido un cambio muy importante en el 55, que fue otro golpe, pero fue un golpe bastante complejo, donde había contradicciones, como ocurren siempre, y no fue menor la contradicción en la universidad, porque digamos, la universidad sufrió un cambio. Pero para muchos como yo, como muchos pocos como yo, los momentos previos empezaron en el año 55. Atentos a que ese periodo de 10 años brillante de la universidad no fue tal para lo que veníamos del movimiento peronista. Es verdad que lo del 66 fue una novedad, pero no fue una novedad tan novedosa, pues ya hacía muchos años que venía todo mal, aunque mejorando. Lo que pasó en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires no es un hecho aislado, eso es clarísimo. Ya venía toda una política de intervención en todos los países, por lo menos de Sudamérica. La facultad se sentía parte del proceso que sufría en ese momento el país, un país que crecía, una sociedad que confiaba, que sentía que tenía futuro, que el país iba a crecer, que la sociedad se iba a desarrollar y la universidad era un engranaje muy importante dentro de este proceso de crecimiento del país. En ese momento descubrí mi vocación, que era por la vivienda social, como alumna de Vladimiro y con mis compañeros Javier Sánchez Gómez, Gaite, Jujo Solsona como docente. Y en ese momento hicimos una experiencia muy interesante que para mí de alguna manera resignifica la actividad de la universidad. Se hace un plan de radicación de la primer villa que teníamos, que era la Isla Maciel, y nos contrata Ricieri Frondizi para hacer el plan piloto de vivienda obrera para la ciudad de Buenos Aires. Los momentos previos, concretamente del año 66, empezaron unos cuantos días antes con clases abiertas, que yo me acuerdo haber dado en la estación del ferrocarril Mitre. Era muy claro que uno de los objetivos del golpe iba a ser la universidad. Y ya se hablaba de cómo íbamos a actuar. El 29 de julio, creo que fue, en Perú,
en ciencias exactas, protestar por la derogación de la ley de autonomía universitaria que había puesto Onganía. No más de un mes después se hace una asamblea, se organiza por el Consejo Directivo de la Facultad, una asamblea en la facultad, en los galpones, lo llamábamos nosotros, de Figueroa Alcorta. Quise ir, teníamos una nena, dejé dicho que si no volvíamos ninguno de los dos, a mi nena se la llevaran a mi mamá. Veníamos a la facultad, dábamos clase, esperando que algo iba a ocurrir. No podía ser que esto fuera así. Hasta que ocurrió. Yo lo que recuerdo, estábamos en la sala de profesores, que estábamos en los galpones, ahí en Figueroa Alcorta, cerca de la Facultad de Derecho. La aula magna sería todos los docentes en un encuentro de discusión y de aprestamiento a ver qué hacíamos. Alguno dijo, si entra la cana, perdón, pero si entra la policía, resistiremos. Estábamos intentando discutir a ver qué íbamos a hacer cuando nos resolvieron el problema, porque lo que tuvimos que hacer era salir encaminados entre un brete fuerte y ahí golpeándonos sin asco. La entrada eran señores sobre todo, como vos ves en las películas, abrotados, con sombreros y la policía con palos. Para mí la gente que venía y que daba la orden de golpear estaban drogados porque si no, no podían impunemente hacerlo. Alguien dijo, llegó la policía. Entonces el vicedecano que estaba con nosotros salió a personarse a la policía que entraba a decir, bueno, yo soy el vicedecano, ¿quieren? Le pegaron una patada. Cuando pasó eso se presentó Pando, que era el decano de ese momento, al comisario y le dijo, yo soy el decano. Y él le contestó, vos sos el hijo de puta del decano, y le entraron a pegar, lo cual nos dio una visión de lo que aparecía. Nosotros no teníamos conciencia de qué pasaba. Vimos después que había mucha policía dentro de la facultad. Al salir había policía afuera. Yo conseguí llegar a mi auto, salí, me encontré vi un amigo caminando, paré el auto, subió y me dijo, por suerte, porque si no yo caminando por la calle me hubieran detenido. Y me acuerdo que me dijo, René, vamos a salir últimos, vos vas a salir como una princesa y no te van a tocar. Creo que me acuerdo que Aida salió y que sí le pegaron. Y realmente salimos al final, yo del brazo de los dos hombres, así, y salimos tan así, me dieron tanta seguridad y no nos tocaron. Con lo que aprendí que a la prepotencia hay que enfrentarla con seguridad. Para toda la vida lo aprendí. No hay que tener miedo, no hay que tenerle miedo al miedo. En ese momento yo personalmente estaba con la arquitecta Aida Deich, mi amiga, que estaba embarazada. En ese mismo momento ella estaba como de 6 o 7 meses, si yo mal no recuerdo. Salimos, yo la protegía porque tenía miedo que le pegaran mal, y la protegí, es cierto, pero con mi pequeño cuerpo, y me dieron una patada en el culo muy fuerte y con una itaca en la espalda, que todavía le veo la cara al tipo que me pegó. Íbamos saliendo, algún golpe más ligamos, pero muy liviano en comparación con eso. Llegamos a la puerta y pasó a buscarnos en su Fiat chiquitito, en el Fiatito, el arquitecto Tempone. Nos subimos en el auto de Tempone y rajamos. Me acuerdo de eso, el pánico. Yo me quedé en ese momento afónica hasta que parí. No me salía la voz y no tenía diagnóstico. Y no hablé, no podía hablar. Estaba sin cuerdas, como si no tuviera cuerdas vocales. Cuando salimos, nosotros teníamos un Citroën, esos 12B o 13B, y Rodolfo, que estaba en el centro, me dijo, tenemos que ver porque van a salir los chicos y los van a llevar presos. Y efectivamente se llevaron a los chicos y fuimos con García Vázquez a las comisarías para ver dónde estaban y los sacaron. Eso fue el momento detonante. Pero a partir de ahí viene la historia más rica para mí, que fueron los debates de cuál iba a ser la actitud de
nosotros como cuerpo colegiado y como cuerpo académico frente a este atropello. Y después tuvimos una serie de reuniones en el departamento de Manolo, pero no porque fuera de la cátedra, sino porque el departamento de Manolo se había convertido, él vivía frente a la Embajada de Inglaterra, ahí cerca de Plaza Francia, se había convertido en el comité, en el lugar donde nos reuníamos todos los profesores que estábamos en vías de extinción. Había dos posiciones. Una posición básica que era rajarse, que fue la posición que triunfó. Y otra posición que había que quedarse y resistir. En el fuero íntimo pensamos que a lo mejor esto podía traer que se revirtiera a alguna medida, cuando después comprendimos que eso no iba a pasar y que para el gobierno militar no teníamos tanta importancia. Sí, aparecían las posturas que era absurdo que nos fuéramos, que era delito irnos o que había que quedarse. Bueno, quedó demostrado que en medio de esa discusión aparece la policía y chao, no había opciones, en realidad no nos dieron opciones, nadie nos iba a dejar trabajar. Yo mismo hice una renuncia muy fuerte que me fue aceptada como renuncia, pero no los términos. Eso me costó tener un prontuario hasta el año 74, que me devolvieron los papeles en la CIDE, por los términos de la renuncia. Esos términos de la renuncia eran una renuncia típicamente burguesa mía, lamentablemente lo digo con cierta vergüenza, diciendo que tenía cansancio moral. Mientras los que estábamos en carreras profesionalistas como arquitectura, teníamos otra inserción laboral en el medio y hemos seguido produciendo en el país. Pero los que eran profesores y docentes en el área de ciencias, en el área de filosofía, no tuvieron más remedio que irse al país, porque no tenían lo que hacer, no tenían de qué vivir. Y son equipos que se desmantelaron, gente que se dispersó, gente que no se recuperó nunca, salvo algunas excepciones. Porque era como que estábamos en un mundo que no tenía nada que ver con lo que pasó después. ¿Cómo pensábamos que nos iban a preguntar si queríamos irnos o nos echaban? Nos echaron. Eso no fue una renuncia. Está clarito que nos sacaron a bastonazos, nos echaron a palazos. El debate era, a ver, ¿cómo se podía resistir a lo que se estaba por venir? Pero en ningún momento pensábamos que iba a venir esa noche y así, con esa virulencia. Me parece que no atábamos cabos o que vivíamos en una nube de úbeda. La gran discusión era, ¿esperamos que nos echen uno por uno debilitados o nos unimos y hacemos realmente un frente para que todo el mundo se entere de lo que pasó y esto tenga incidencia? Y ya no era una cosa personal, esto era una cuestión colectiva. Con el paso de los años yo he reflexionado y la verdad que creo que debimos haber defendido más a Ilía, aún los peronistas, aunque fuera ilegítimo. Porque lo que vino peor fue mucho más ilegítimo y fue ilegal y fue un desastre. Aunque no fue ni por casualidad el desastre que ocurrió después del 76, porque todo se ha ido profundizando. Realmente la derecha en la Argentina va profundizando cada vez más sus intereses desembosados de maldad con respecto al pueblo. Y a mí me cuesta muchísimo el patio y las fotos, ¿no? Porque muchos de los que están en esas fotos fueron muy queridos compañeros míos, muy queridos, tempones. Y bueno, creo que esta conmemoración vale la pena y no sé por qué la relaciono con los alumnos que en el 76 no aparecieron más. Y son pérdidas
que no termino de cicatrizar. A esos chicos que no están, los sigo extrañando, de verdad, los sigo extrañando. Los estudiantes deben tener claro que el gobierno de la universidad y las autoridades de la universidad deben ser electas autónomamente dentro de la universidad. Pero para esto también es importante que los claustros se vayan, sobre todo de profesores, se vayan configurando con profesores que accedan a los cargos por concurso. Entonces, es la manera de garantizar que sean los más capacitados para hacerlo, que a su vez participen del gobierno, pero al mismo tiempo que al acceder por concurso, el claustro de profesores y en general la universidad tiene que ser una universidad plural, donde tengan cabida las distintas corrientes ideológicas y la riqueza de la universidad, y yo creo que la fuerza de la Universidad de Buenos Aires radica en eso, radica en que puedan convivir, coexistir distintas corrientes, distintas ideologías, distintos pensamientos, y del intercambio de ideas sale una universidad mucho más rica.